A la hora de razonar debemos ser cautos para intentar evitar errores. Existen muchos errores distintos que podemos cometer al razonar. Nosotros vamos a clasificarlos en dos grandes grupos. Por un lado están las falacias y por otro están los sesgos cognitivos. Las falacias son errores lógicos que se deben a un fallo en la concatenación de las proposiciones que forman nuestro razonamiento. A su vez, las falacias pueden ser falacias formales o falacias informales. Las falacias formales se pueden detectar elaborando la tabla de verdad, porque en ellas lo que ocurre es que hemos cometido un error lógico al razonar. Algunos ejemplos de falacias formales son la afirmación del consecuente, la negación del antecedente o el silogismo disyuntivo falaz. Las falacias informales no se pueden detectar elaborando la tabla de verdad, porque en ellas lo que ocurre es que las premisas no tienen suficiente fuerza como para poder sacar de ellas la conclusión. Pero para saber si las premisas tienen suficiente fuerza o no, tenemos que estudiar cada caso concreto. Puede ocurrir que un razonamiento similar en un caso sea correcto y en otro caso sea falaz. Las falacias informales a menudo reciben nombres en latín, porque fueron latinos los primeros que las estudiaron y catalogaron. Algunas falacias informales muy habituales son la falacia ad hominem, la falacia ad ignorantiam, la falacia ad baculum, la falacia ad populum, la falacia post hoc ergo propter hoc o la falacia ad verecundiam. Los sesgos cognitivos son algo bien distinto. Los sesgos cognitivos se deben a un error psicológico, a un fallo en el procesamiento de la información. Estamos procesando inadecuadamente la información que hemos percibido y por eso nuestro razonamiento no es correcto. Así que el error es un error psicológico y no un error lógico. Existen muchos sesgos cognitivos diferentes, como por ejemplo el sesgo de atribución, que consiste en considerar que cuando los demás cometen un error, eso se debe a causas internas, mientras que cuando nosotros cometemos un error, eso se debe a causas externas. Por ejemplo, estoy cometiendo un sesgo cognitivo de atribución cuando digo que yo suspendí porque no tuve suficiente tiempo para preparar el examen, ya que el profesor lo adelantó, mientras que pienso que los demás suspendieron porque no estudiaron lo suficiente. La excusa que doy para mi suspenso atribuye mi error, mi fallo, mi fracaso a causas externas, al hecho de que el profesor puso el examen en una fecha inadecuada, que no depende de mí. Mientras que considero que el suspenso de mis compañeros se debe a algo interno, a que no estudiaron, que es algo que sí que depende de ellos. Otro tipo de sesgo cognitivo es el sesgo de confirmación, que consiste en la tendencia que tenemos a intentar encontrar información que confirme nuestros puntos de vista. Como tenemos una gran aversión a saber que nos hemos equivocado, cuando estamos convencidos de algo, tendemos a fijarnos en la información que confirma nuestro punto de vista y tendemos a pasar por alto los datos que la refutan o que la contrarrestan. Otro tipo de sesgo cognitivo es el razonamiento emocional, que consiste en pensar que la realidad es tal y como yo la siento. Si siento que algo es así, entonces eso es así. El efecto halo es otro conocido sesgo cognitivo, que tiene que ver con la sensación que nos produce una persona atractiva, llamativa, luminosa, cuando está hablando. Como esa persona nos resulta fascinante, nos resulta atractiva, tendemos a pensar que lo que dice es cierto. Este sesgo psicológico es tan habitual que se utiliza, por ejemplo, a la hora de elegir a las personas que van a presentar una noticia o que van a realizar un anuncio publicitario, porque si son atractivas y llaman la atención, tendemos a creer aquello que nos están contando. Hay muchos sesgos cognitivos más, como por ejemplo la visión retrospectiva, que consiste en pensar que algo que ocurrió en el pasado era previsible, cuando esa cosa todavía no había sucedido, no estaba nada claro que fuera a pasar, pero una vez que sucedió, mirando hacia atrás, nos parece que era absolutamente predecible y que todo el mundo podría haber adivinado lo que pasaba. Los sesgos cognitivos son importantes, así como las falacias, porque consisten en errores en nuestra manera de razonar. Y razonar adecuadamente es algo particularmente importante en momentos como los actuales, en la
era de la desinformación, cuando en las redes sociales y también en las grandes cadenas de televisión abundan las noticias falsas o los intentos deliberados de manipular la verdad. Así que es importante que sepamos detectar cuando las personas que nos están transmitiendo una información están cometiendo errores lógicos, como falacias, o están cometiendo errores psicológicos, debido a los sesgos cognitivos. Algunas personas dicen que vivimos en la era de la posverdad, una era en la que la verdad ha perdido su valor y lo único que importa es convencer a los demás de nuestros mensajes sin importar si son ciertos o no son ciertos. A esto ha contribuido en gran medida lo que sucede en las redes sociales. Por ejemplo, la existencia de los filtros burbuja, que son algoritmos que filtran la información y se la presentan al usuario mostrándole lo que el usuario desea ver. Esto hace que la percepción de la realidad que tienen los usuarios sea sesgada, sea parcial. El usuario no ve toda la realidad, solo ve aquella filtrada por el algoritmo de acuerdo con sus intereses y sus gustos, lo cual le puede hacer tener una visión distorsionada de lo que está ocurriendo. Otro efecto importante que sucede en las redes sociales es la existencia de cámaras de eco, comunidades de usuarios que se comunican entre sí para compartir información y que tienen gustos, preferencias y orientaciones ideológicas similares. La comunicación en estas comunidades cerradas tiende a reforzar los mismos puntos de vista, a hacer pensar que la visión que esos usuarios en concreto tienen y comparten es la correcta, porque no da acceso a visiones alternativas y por lo tanto puede hacer que tengamos una visión muy parcial y muy sesgada de lo que está sucediendo. En una época como la nuestra, de desinformación, de posverdad, de filtros burbuja y cámaras de eco, es más importante que nunca que estemos atentos a estos efectos y que tengamos cuidado a la hora de razonar para detectar los errores que otros pueden cometer y que nosotros mismos a menudo cometemos también.